Hola mis queridos padawanes, mis queridos alumnos del Seminario Teológico La Gran Comisión. Esta es la cátedra número 3 de la clase Exégesis de Apocalipsis. Vamos a hacer un ejercicio y va a consistir en lo siguiente. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 hasta terminar el capítulo, parte por parte, verso a verso, y voy a ir diciendo, digamos, el resultado de mi exégesis. Yo he estudiado este pasaje, lo he predicado. Voy a ir diciendo el resultado de mi exégesis y ustedes harán nota de lo que vayamos diciendo. Tienen algunas preguntas respecto a cómo descubrimos eso, de dónde sale. Yo voy a tratar de decir algunas cosas, pero será un ejercicio veloz. De uno de los pasajes, me parece a mí, pues más importante de todo el Apocalipsis. Para mí el centro del Apocalipsis es el capítulo 5. Pero el inicio, el primer capítulo, por supuesto, reviste una importancia mayúscula porque es la introducción, es la que nos presenta el qué, por qué, para qué de todo el Apocalipsis de Juan. Y me parece que es inevitable estudiarlo muy concienzudamente. Después abordaremos otros pasajes del Apocalipsis someramente, solamente en forma así, digamos, a ojo de pájaro. Pero algunos pasajes como este tenemos que estudiarlos muy profundamente, ¿de acuerdo? Creo que ustedes deben tener su Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 1 a partir del versículo 4. Y yo voy a leer el texto y luego voy a decir mi discurso, la idea, la enseñanza, el porqué de esas cosas que dice el pasaje, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos adelante entonces. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 8 en primer lugar, después del 9 siguientes. El versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. ¿Sabe una cosa? Esto parecería que no hay mucho que decir, más que un asunto geográfico, un asunto de cuáles iglesias, pero no, hay mucho que decir, porque Juan está aquí situando, está estableciendo el contexto geográfico, histórico también de su carta. Nos está diciendo Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Nosotros sabemos que eso se escribió antes de que acabara el primer siglo, y sabemos, se refiere a Asia Menor, y hay unas iglesias ahí, y es el contexto que nos acontece. Y sería bueno estudiar al respecto. Y déjenme les cuento una historia muy particular de mi familia. Mi padre me contó que su madre, antes de que él naciera, había tenido 8 embarazos y habían sido fallidos. En algunos casos los embarazos se habían perdido, ella abortado. En ocasiones había nacido el niño, pero había nacido muerto. Y en ocasiones había nacido el niño y había vivido durante algunos días y había muerto después. En 8 ocasiones. 8 ocasiones. Y entonces mi abuela, estaba embarazada de mi padre. No tenían cuna, no tenían pañales, no tenían nada. Estaban resignados a que se iba a morir. Pensaban, no, 8, después de 8, no tenían nada, nada. No había manera de evitar los embarazos en aquella época, y entonces solamente se resignaban a que pasaría lo mismo que en las otras ocasiones. Y resulta que nace mi padre y hubo que comprar pañales, y hubo que comprar ropita, y hubo que comprar o hacer una cuna. Vivían en un rancho, y finalmente mi padre vivió y vivió más días y tardaron 70 años para que finalmente se muriera. O sea, pensaban que moriría, pero tardaron 70 años para que sucediera aquello que todos esperaban. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué les cuento esta historia? Porque esta es la situación, y estoy hablando yo en lenguaje apocalíptico, como Juan. Esta es la situación que acontece a la iglesia primitiva, que es el receptáculo de la carta, del Apocalipsis de Juan. Es una comunidad de creyentes, y los gobiernos, el gobierno romano, los líderes religiosos judíos, los líderes religiosos de las religiones paganas de aquella época, el mundo grecorromano está esperando que se mueran. Está esperando que desaparezcan. Es más, Gamaliel, ¿se acuerdan? Famoso Gamaliel, aparece en el libro de los Hechos, cuando le dijeron a los apóstoles: no prediquen más en ese nombre. Ellos dijeron: juzgad vosotros si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a Dios. Vamos a obedecer antes que a los hombres. Y Gamaliel, el sabio Gamaliel, dijo: déjenlos. Si no es de Dios, va a desaparecer como han desaparecido tantos otros. Y mencionó algunos falsos mesías que habían venido. Y lo dice: pero si es de Dios, no vayamos a ser hallados peleando contra Dios. La iglesia cristiana, en este momento, cuando se recibe el Apocalipsis, es un niño, es un bebé, acosado por las religiones paganas, por el judaísmo y por el imperio romano. Muchos esperaban que muriera en cualquier momento. Los mismos creyentes se sentían inseguros y estaban convencidos. No estaban convencidos de poder sobrevivir. ¿Saben qué? Pasa lo mismo el día de hoy. El día de hoy hay personas que piensan que el cristianismo está herido de muerte por sus mugres ideologías,
y por sus herejías que están enseñando y por los gobiernos que se confabulan, como dice un salmo mesiánico, contra el ungido, contra Jesús. En Estados Unidos, que quieren descristianizar la Navidad, por ejemplo. Sigue haciendo el hombre intentos de eso y siguen creyendo que van a poder. No podrán, no podrán. Pero esta es la iglesia que recibe el Apocalipsis de Juan. Requería un urgente mensaje de esperanza, de fe, para mantenerse a flote en un mundo hostil. Cuando Juan saluda a las iglesias de Asia con la doble bendición, gracia y paz les dice a las iglesias de Asia, no solo estaba usando una fórmula clásica de saludar, gracia y paz, como decir el día de hoy usted, Dios lo bendiga, o como dirían los hermanos de la Isimar, paz de Dios, hermano. No solamente era un saludo clásico, no, estaba desafiando a los creyentes a creer en la posibilidad de vivir en la gracia y en la paz de Dios. De hecho, lo dice después de un resumen de las razones por las que es posible que la iglesia viva la gracia y la paz. Es decir, después de decir esto, nos avienta un mensaje en el que nos ayuda a entender que sí podemos vivir en gracia y paz. Es necesario entender entonces que la gracia y la paz incluye todos los beneficios espirituales. Todo lo que una congregación o un conjunto de creyentes o un miembro solitario necesita es gracia y paz. Gracia es surge del contexto del Nuevo Testamento, la gracia de Dios, regalo de Dios, todo lo bueno de Dios, todo perfecto, toda buena dádiva, todo perfecto proviene de lo alto, el Padre de las luces, todo eso es gracia. Y paz de Dios es el equivalente a la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. La paz de Dios, estar en comunión con Él, ser su hijo, tener la bendición de estar bajo su cuidado. Juan utiliza estos dos conceptos, igual que Pablo en sus cartas lo utilizaba, por eso me confundí, por eso dije así, porque son conceptos importantísimos. Así que Juan no está diciendo que la iglesia tiene todo para ganar y nada para perder. Juan nos está diciendo que la iglesia tiene todo para ganar y nada para perder. Pero no se queda ahí, nos da razones para creerlo. Estas razones se encuentran en la naturaleza misma de aquel a quien seguimos, que es el Señor. Por eso Él comenzó diciendo la revelación de Jesucristo. Nos va a revelar, en el Apocalipsis de Juan, nos revela quién es Jesucristo, para que la iglesia, esa recién nacida, ese bebé que está siendo acosado por todo lo que lo rodea, que tenga la seguridad de que va a seguir adelante, va a prevalecer, va a seguir adelante por la gracia y la paz de ese a quien seguimos. 3 son los elementos que involucra en la situación de la iglesia: el mundo hostil, ella misma, la iglesia, y el tiempo. Esto es lo que está enfrente de aquel bebé recién nacido. El mundo hostil, ella misma como iglesia, debe ser la iglesia de Cristo, y por supuesto el transcurrir del tiempo. Estas son las cosas, estos son los elementos, así como se habla de los elementos de la naturaleza, aire, fuego, tierra, algo así, ¿no? Pues aquí los elementos del Apocalipsis para darle esperanza a los creyentes es esto: el mundo hostil, la iglesia misma, esa que dirige Jesucristo, y el transcurrir del tiempo. Veamos quién es Jesús en relación a cada uno de estos elementos. La gracia y la paz que Juan menciona, esta gracia y paz que Juan desea y anticipa a la iglesia, no es parte de Juan, no es Juan deseando eso, no es Juan diciendo yo los bendigo con... No, es parte de la bendición de Jesús. Y para describir esta bendición en toda su magnitud, pues Juan hace una descripción de Jesús, de ese que nos bendice con su gracia y con su paz. ¿De acuerdo? Y nos dice una serie de imágenes muy, muy relevantes, muy importantes. Dice, del que es, y que era, y que ha de venir. Digamos que esto es el mensaje para el mundo. Del que es, y que era, y que ha de venir. Los judíos habían tenido algunos pseudomesías. Ustedes y yo hemos oído hablar de eso, en otros sermones de la iglesia se predican, en su iglesia, en mi iglesia, predicamos los pastores de esto. Los judíos habían tenido algunos pseudomesías. Gamaliel mismo dijo, ya vino fulano de tal y vino perengano. Y justamente durante épocas de persecución afloraban líderes que pretendían ser enviados por Dios. Justamente cuando surge la literatura apocalíptica, también a la par con la literatura apocalíptica, surgen mesías, pseudomesías, personas que se levantan en armas contra los pueblos enemigos del pueblo de Dios, y sucedió así siempre. Recomiendo a todos ver la película Masada. Es la historia de un pseudomesías, de uno de esos y una de esas locuras que se lleva a la gente justamente a esa ciudad llamada Masada. Recomiendo eso, es una película vieja, pero sería bueno que la vean. Entre las religiones paganas se daban además avivamientos especiales en un determinado culto
por así decirlo, de repente un dios se ponía de moda por algún gran suceso milagroso, porque decían, fue la diosa Diana o el dios Perengano hizo un milagro y un niño vio y no sé qué. Igual que el día de hoy se ponen de moda apariciones de una virgen en una tortilla tatemada o en una cueva o en un árbol, etcétera, etcétera, se manifiestan. Así en aquella época había apariciones, se ponían de moda una agüita milagrosa en no sé dónde. Igual que en nuestra época sucedía eso. Acuérdense que cuando hacemos un exégesis, tomamos en cuenta su contexto histórico, las cosas que pasaban. Esto que estoy diciéndole tiene que ver con eso, con el contexto histórico de aquella época. Debemos entenderlo para entender este maravilloso libro, el Apocalipsis de Juan. Así es que en aquel momento histórico había pseudo mesías que se levantaban, y no solamente entre los judíos, sino incluso entre las legiones paganas. También había sus propios mesías y sus milagreros y cosas así. Y la fe cristiana era y sigue siendo diferente. El Señor de nuestra fe, de quien viene la gracia y la paz, no es pasajero, sino permanente. No es una moda. No es una moda. En el mundo evangélico se ponen de moda cosas. Hace un tiempo se puso de moda, cuando comenzó este movimiento neocarismático o pentecostés, se puso de moda las lenguas. Después se pusieron de moda las caídas, la borrachera espiritual, o la risa santa, la unción del oro en las muelas o en el cabello. Se van poniendo cosas de moda, en el mundo religioso. El día de hoy una moda tiene que ver con un mensaje de superación personal, un mensaje de empoderamiento del ser humano. Hay un milagro en tu boca, decláralo, esas cosas. También la música, también los performances en las iglesias, los espectáculos religiosos. Algunas personas ya consideran como muy pasado de moda y no bueno, no correcto, un culto normal, un culto donde se cantan himnos, donde se alaba a Dios en quietud, en paz, donde el predicador predica sin gritos, sin alaraca, sin música de fondo, y todo está bien. Pero no, el día de hoy está de moda los performances. De hecho, muy a menudo las modas van a la par con el mundo, con cómo es el mundo, con cómo hace el mundo sus películas de cine, sus telenovelas, sus series. La moda regularmente se pone a la par con el mundo. Las modas religiosas regularmente son mundanas, tienen que ver con emparejarse con el mundo. El mundo tiene premios Óscares y tiene premios Grammy, y los cristianos también hacemos nuestros propios premios y hacemos la misma cosa, y los que dirigen el espectáculo se parecen mucho a los que dirigen una presentación de los Óscares. Igualito salen dos personas ahí platicando. Hola, ¿cómo estás? Aquí en el Señor Jesucristo. Sí, qué bueno que vamos a premiar a los cantantes cristianos. Igualitito. Regularmente las modas son así. Pero hay que decirlo, dentro de algunos años las modas de hoy serán obsoletas y vendrán nuevas modas. Así pasaba en el primer siglo de la iglesia, del mundo greco-romano, no solamente en la iglesia. Pero resulta que Juan les dice que en lo que creemos nosotros, en lo que esa iglesia recién nacida, temerosa por lo que le rodea, hay una fe diferente, hay un contraste, somos distintos. Insisto, el día de hoy también hay modas espiritualistas, surgen movimientos, énfasis, líderes y experiencias sensacionalistas determinadas, pero nuestro Señor es lo único inconmovible. Por eso esta es la revelación de Jesucristo. No es la revelación de otra cosa, es la revelación de Jesucristo. Lo que nos revela el Apocalipsis de Juan es a Jesucristo. La gracia y la paz en la iglesia no dependen de moda, sino de su presencia inmutable. Un día los movimientos, las modas, los énfasis, las exageraciones llegarán al colmo, hastiarán a algunos y dejarán de ser. Lo único que quedará entonces será el puro y sencillo Evangelio de Cristo. Él es el único, eterno e inconmovible. Luego dice el texto, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y ya lo expliqué, ¿se acuerdan cuando vimos el asunto de los números? No son matemáticas los números en Apocalipsis. 7 significa lo completo y divino. El 4 regularmente representa al hombre, el 3 la divinidad, 4 y 3 son 7. 6 es lo imperfecto, lo que no llega a 7, pero 7 es lo perfecto. Lo divino, el Espíritu de Dios es Dios mismo obrando en el contexto humano. Eso es el Espíritu de Dios, es Dios obrando entre nosotros. Así que esta expresión nos presenta una idea importantísima. Todo Dios, y no es que Dios sea 3, 4, 5, todo Dios. Aquí el número 7 no se relaciona con el 3 de la Trinidad ni nada de eso. Es sencillamente un símbolo de lo perfecto, de lo completo, en la manera más absoluta de completitud que puede existir. Es decir, todo Dios, todo su poder,
toda su presencia, todos sus atributos, todo lo que Él es, está empeñado en darnos gracia y paz. Con Él estamos completos de la manera más plena que se puede esperar y no nos hace falta nada. Eso necesitaba el niño aquel recién nacido llamado cristianismo, que está siendo acosado por todo lo que le rodea. Eso necesitaba. Luego dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Muchos cristianos estaban sufriendo la injusticia. Se les criticaba por todo lo que hacían y se les culpaba de todo lo malo que acontecía en Roma. Si había temblores, si había erupciones volcánicas, epidemias, guerras, etc., se le culpaba a los cristianos. Así dice uno de los padres de la iglesia. Escribe un escrito y dice, si tiembla, los cristianos tienen la culpa. Si cae granizo, maten a los cristianos, grita el pueblo. Porque les culpaban de todo. El mismo Nerón, que mandó quemar Roma él mismo, acusó a los cristianos. Incluso, ¿sabe una cosa? A los cristianos del primer siglo se les acusaba de canibalismo, porque hablaban de comer el pan, comer el cuerpo de Cristo. Se les acusaba de organizar orgías, porque hablaban de agapes, fiestas agapes, que tienen que ver con amor. De ser sediciosos, porque hablaban de una revolución espiritual y de un nuevo reino que no era el reino de César, ni el reino de ningún país, ni ningún reino humano. Se les acusaba de revolucionarios, sediciosos, y se les acusaba de ateísmo, porque imagínense nomás, de ateísmo, porque no tenían ídolos, no tenían estatuas que representaran a sus dioses. Muchos tuvieron que soportar, como el Señor Jesús, un juicio con castigo, con testigos falsos. Muchos de esos cristianos fueron acusados. Este dijo que se oponía a César y que iba a hacer una revolución para derrocar el imperio romano. Se les acusaba de insensatez y media. Y se usaban testigos falsos, como cuando Jesús, ¿se acuerdan que con el Señor Jesucristo también, con el Señor Jesucristo también se le acusó de que Él dijo que iba a destruir el templo? Sí lo dijo metafóricamente, dijo destruir este templo y lo edificaré en 3 días, y se refería a su propio cuerpo. A su propio cuerpo, pero así hubo testigos falsos también contra los cristianos. Así que saber que Jesús es el testigo fiel debía traer paz a los cristianos de aquella época. O sea, como diciéndoles Juan, sí, te acusan y llevan testigos falsos, pero tú tienes el testigo verdadero, el más verdadero de todos, que da fe de ti ante Dios. Así que saber que Jesús es el testigo fiel trajo descanso y esperanza a sus vidas, trajo gracia y paz. El día de hoy todavía nos hace falta saber quién es Jesús. El día de hoy también se padecen injusticias. Recordemos que es Él. ¿Quién es Él? Y disfrutemos de la gracia y la paz que viene por su persona. Luego dice también, el primogénito de los muertos. Ser cristiano en esa época, de aquella época, ser cristiano en esa época, primer siglo, segundo siglo, significaba estar en posibilidades de morir. Algunos escritores de aquella época escribieron describiendo el discipulado cristiano como que convertirse era firmar una sentencia de muerte. Muchos habían muerto por su fe y otros estaban cerca de tal situación, así que era necesario que recordaran que Jesús había muerto también por esa misma fe. De hecho, de su muerte surge nuestra fe. Por eso le llama el primogénito de los muertos. O sea, la idea es, hermano, que tú y yo no podemos decirle al Señor, no podemos decirle al Señor, es que me amenazan de muerte, tú no puedes comprender eso. El Señor va a decir, ¿qué? ¿Cómo que no puedo comprender eso? A mí me asesinaron, a ti solo te han amenazado, pero a mí me mataron, crucificado. Una muerte atroz, espantosa. Por eso digo, de esa muerte surge la fe, y que Él sea el primogénito de los muertos. Es el primero que padece por el cristianismo. Por eso, cuando decimos que Esteban es el primer mártir, en realidad es el segundo. El primer mártir es Jesús. En la vida cristiana hay irremediablemente una cruz. De la cruz emana la vida. El pasaje nos dice que el primogénito de los muertos también es el primogénito de los resucitados. Pero antes de decirnos que es el primogénito de los resucitados, nos dice que es el primogénito de los muertos. Qué interesante. Eso es lo que dice, no dice lo de primogénito de los resucitados, lo digo yo porque también es verdad. Porque Él nos lleva la ventaja en la resurrección. Pero así que ningún cristiano podría quejarse. Usted y yo no podemos quejarnos ante Dios de incluso de nuestra muerte. Porque el Señor, cuando fue encarnado, también padeció la muerte. Esta gran verdad sigue aplicándose el día de hoy y a nuestras vidas. Y pues es verdad, sí hay sufrimiento en el seguir a Cristo. Pero debemos recordar que para el mundo Jesús es nuestro Señor. Es aquel que sufrió y por lo tanto no hay razón para que nosotros nos rebelemos
a tal experiencia o que nos neguemos a tal experiencia. No, Señor, por favor, en mi caso no. Señor, lo que tú quieras. Hágase tu voluntad y no la mía. Luego dice el texto, y el soberano de los reyes de la tierra. Y el soberano de los reyes de la tierra. En aquella época parecía que Roma gobernaba el mundo. Era difícil creer en un poder superior al imperio romano. O sea, nadie podía imaginarse ningún poder más grande que el imperio romano. Era difícil creer en un poder superior a esa ¿cómo se dice? Eran muchas naciones juntas, dominadas por supuesto por Roma, pero era un imperio. Y tenían sus estrategias políticas, económicas y sociales para mantener al imperio unido. No había ningún poder en ese momento de la historia más grande que eso. Así que la iglesia, si quería disfrutar de la gracia y de la paz prometida, debía recordar quién estaba más arriba, con más poder y autoridad que los gobiernos terrenales. Una iglesia perseguida por el imperio romano, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Estamos perdidos. El día de hoy es triste, ¿no? Pero hay personas, tienen su negocito ahí, tienen su venta de tacos o su venta de, yo qué sé, en mi tierra a una persona que vendía tacos de tripas, en una esquina, tacos de tripas. Llegaron los malos, pues, a pedirle su cuota. Vendo tacos, dice, de tripas, ¿qué tanto dinero puedo tener? ¿Cuánto les puedo dar, por favor? Bueno, pues si no quieres, te matamos. Y el pobre tuvo que cancelar su negocio. Que no estaba dispuesto a darles de su dinero, tuvo que hacer su negocio y buscarse otra cosa que hacer y huir de su casa, de irse a cambiarse de dirección y esas cosas. Porque cuando tú entiendes que el poder que te acosa es muy grande, en este caso esos poderes están inmiscuidos en políticos y policías y demás, y tú te reconoces vulnerable ante eso. Y eso es lo terrible, es una sensación de impotencia, eso en el mundo injusto que vivimos. Pues imagínate, el imperio romano, el ejército más poderoso en la historia de la humanidad hasta ese momento es el imperio más poderoso. Tiene el armamento del último grito de la moda, la capacitación de sus soldados en el último grito de la moda. Y ese imperio te persigue a una iglesia recién nacida, a un bebé que está creciendo. Y te persigue físicamente, militarmente, es decir, te persigue con las leyes, te persigue con filosofía, con escritos, con crítica. Necesitaban los cristianos entender que el poder, que el imperio de la fe era más grande que el imperio romano, que el imperio de la misericordia de Dios era más grande que el imperio romano. Jesús sigue al mando, Él todavía es la autoridad superior del universo. En ocasiones es difícil vivir la gracia y la paz de Dios cuando pensamos que este mundo está dirigido por otras entidades, gobiernos, dinero, televisión, filosofía, líder religioso, etc. Y se hace difícil continuar en la vida cristiana, que nos sentimos debilitados. Debemos recordar quién está en el lugar de soberano, que es Jesús. Hay personas que les gusta mucho hablar sobre la teoría de las conspiraciones y hablar de los Illuminatis y de 13 familias que se dice que dirigen el mundo y no sé qué. Hay quien me dice, no, pastor, es que los Illuminatis dirigen el mundo y ellos hacen cosas y ordenan las pestes y las guerras y no sé qué. No dudo que pueda ser cierto de que están poderosos detrás de cada calamidad en el mundo. Pero lo que menos dudo es que detrás de ellos y antes que ellos y arriba de ellos y por donde quiera está nuestro Dios, a quien nadie puede vencer, nuestro Señor Jesús, que es el rector de la historia. Y cualquier cosa que haga, quien sea, poderoso o no, Él puede usarla para cumplir sus planes perfectos. Por eso me acojo a esa gracia de Él, a esa paz de Él, y puedo vivir en paz y en gracia porque confío en el poder más grande que la ONU, más grande que las ideologías, más grande que los gobiernos, más grande que la confabulación de todos los reinos del mundo en contra de su ungido. Además de presentarnos una serie de imágenes literarias en donde nos dice quién es el Señor para el mundo, también nos dice quién es para nosotros. Ahora vayamos a qué nos dice Juan que es Jesús para nosotros y veamos estas emotivas e importantes imágenes. Al que nos amó, dice. Porque acuérdese, vaya, usted está leyendo el texto, vaya ahí, por favor. Estamos leyendo Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y siguientes. Dice,
Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora me parece que no solamente habla de quién es Jesús para el mundo entero, sino para nosotros. Y luego introduce yo sé que vamos muy lento con este versículo, ahorita nos agarramos un poquito más rápido, pero luego dice al que nos amó. O sea, no solamente es ese que nos desea gracia y paz, primogénito de los muertos y el rey de reyes, sino que nos amó, porque que sea poderoso y grandioso, pues qué bueno, pero si no nos ama estaremos perdidos, pero nos amó. Si es todopoderoso, si es rey, si es grande, no significa nada para mí, a menos que su grandeza tenga que ver conmigo. Y resulta que tiene que ver conmigo su grandeza y poder, porque me ama. Ese supremo ser descrito en los pasajes anteriores, me ama, nos ama, y cuando entendemos lo que significa amor, cuando recordamos lo que somos capaces de hacer por amor a los hijos, usted y yo, a los hermanos, a los padres, entonces la gracia y la paz pueden inundarnos, y en virtud de sentirnos amados por Él podemos tener gracia y paz. Luego dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Justamente por su amor se tomó la precaución de lavarnos. A pesar de saber quién es Él, y de que nos ama, podríamos sentirnos indignos de su protección. ¿No es cierto? Eso le pasa a muchos cristianos. Se sienten pecadores, se sienten indignos de su protección. Sin embargo, al recordar lo que hizo por nosotros, lavándonos y limpiándonos y poniéndonos en lugar de justos, entonces la gracia y la paz son posibles, porque no nos ama porque somos buenos, nos ama a pesar de que somos pecadores, porque nos lava, nos ama pero nos lava. Mire cómo Juan no desperdicia palabras, no desperdicia palabras. Juan, cada palabrita. Algunos piensan que cada palabrita fue dictada precisamente por Dios. Otros piensan que tal vez Juan, Dios le permitió en su mente hilar esa historia, hilar esas imágenes para escribirlas, esas metáforas o lo que sea. A mí no me importa cómo haya sido, lo que resultó es lo que me importa. Y sí veo cada frase, cada palabra, no desperdicia nada. Ninguna palabra es ociosa. Cada palabra significa algo. Después de que nos amó, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Además de eso, como si fuera poco, nos dio una posición y una misión que cumplir, que nos hizo reyes. Nos habla de una posición. Somos descendientes de un rey, somos de la familia real, somos privilegiados, somos de sangre real, espiritualmente hablando. Cuando dice que nos hizo sacerdotes, nos habla de una misión. O sea, nuestra posición es de la realeza. Y luego nuestra misión habla de un ministerio que debemos cumplir. Todo ello también nos insta a vigilar la gracia, a vivir la gracia y la paz que viene de Él. Luego dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oiga, esta es una natural, lógica exclamación de alabanza. Este versículo que es importantísimo para entender todo el Apocalipsis, culmina con una alabanza. A Él sea gloria por los siglos. O sea, después de saber que es el primogénito de los muertos, es el testigo que me defiende, es el todopoderoso y me ama y me limpió y me dio una posición real y me dio una misión de sacerdote. Gloria a Dios, Señor, alabado seas. Es lo lógico que se debe hacer. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y cómo no disfrutar de la gracia y la paz con tales beneficios, y cómo no alabarle con todo el corazón por ello. Luego, versículo 7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Digamos que es una alabanza 2, una doxología 2. Ahora encontramos la definición de quién es nuestro Señor con relación al tiempo. Ya vimos en relación al mundo, luego en relación a nosotros, nos ama. Juan ahora nos habla del transcurrir. ¿Quién es este? Él viene, todos le verán, así que no vendrá ocultamente ni en forma espiritual, sino física y contundentemente. Ya no vendrá a sufrir y morir y dar su vida. Esta es la razón por la que algunos sufrirán y lamentarán. Algunos sufrirán y lamentarán porque Él ya no viene a sufrir y lamentar, porque le rechazaron y no le tuvieron en cuenta, y esos son los que lamentarán. Ahora viene a reinar y a hacer verdad todas las promesas. Esto nos enseña varias cosas. Él es el fin del tiempo. Él controla el tiempo. Él decide el tiempo. El tiempo transcurre por causa de Él y para su causa. Me parece que aquí Juan establece un principio teológico muy importante. ¿Quién está al control? Es Él. No sé exactamente, Juan no explica más acerca de la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, no explica más. Como quien dice, nos lleva al final es una novela,
es una historia, la vida y obra de la humanidad entera y la cristiandad. Como que Juan se adelanta al capítulo final y dice, al final de cuentas, el Señor Jesucristo vendrá y hará justicia. Y lamentarán los que se opusieron a él, los que opusieron a su iglesia. Y luego nos regresa otra vez, pero déjenme decirles qué más va a pasar. Pero aquí nos da una visión clara de Jesús y el tiempo. Jesús y el mundo, Él es el soberano, Él es el verdadero, Él no es moda, Él es verdad real, permanente. En relación a nosotros, nos ama, nos lava, todo lo que dijimos. Y en relación al tiempo, Él lo controla, Él dirige. La historia es lineal, la historia no es necesariamente cíclica, la historia es lineal, tiene un final. Está decretado por Dios que habrá un final. Esto no es para per seculam seculorum, no, habrá un final donde estaremos con Él todos. Luego dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Son palabras de Él, del Señor. Todavía, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es la Z Él es la A y la Z, alfa y omega, las letras del alfabeto griego. Él es la A y la Z, Él es la punta y el cabo de la historia. En esto se resume todo lo que nos ha dicho. No hay cosa que acontezca que no apunte hacia sus planes. Así que no importa cuánto suframos ni cuánta confusión haya, dentro de los planes de la historia, Jesús es el principio y el fin. No hay duda, la intención de Juan en su Apocalipsis es la de dar seguridad sólida, profunda y práctica a la iglesia sufriente. Es interesante que al final de este pasaje Juan deja de hablar y comienza a hablarnos directamente el Señor. Pues dice Juan, y me dijo, ¿verdad? Y eso Él es Dios mismo, es el Señor mismo que está hablando. Como si quisiera enfatizar y resumir todo lo que nos ha dicho antes, como si quisiera firmar con su propia mano lo que ha estado diciendo por medio de Juan. ¿Se acuerdan cuando Pablo hacía eso? Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, porque Pablo dictaba sus cartas, pero a menudo agarraba la carta, déjame, yo le pongo para que reconozca, era como su firma, como su rúbrica. Aquí vemos una especie de firma, rúbrica del Señor, es hablando Él mismo. Seguramente Juan fue el que escribió, pero es el Señor diciendo Él mismo esas palabras, como para firmar de su propia mano lo que nos quería decir. Se nos presenta como aquel que no tiene principio ni fin, como aquel que viene y como el Todopoderoso o Todo Controlador. La palabra para Todopoderoso es Todo Controlador. De Él dependen la gracia y la paz, de Él depende la historia y la iglesia, de Él dependemos nosotros en forma personal y de Él depende el futuro de su pueblo. Lo que sigue en el Apocalipsis es el colmo de la demostración de quién es Él y la razón por la que debemos estar seguros, confiados. Cuando digo el colmo, lo digo en el sentido más claro de ese concepto, de esa palabra. No puede haber más que eso. O sea, se llena hasta el tope este asunto. En la descripción que hace esta palabra de quién es Cristo, es el colmo de la descripción gloriosa para que usted y yo tengamos paz, para que la iglesia del primer siglo, la iglesia aquella perseguida, tenga paz. Nuestra esperanza de triunfo sobre la adversidad se basa en Cristo. Saber quién es Él nos da seguridad. Saber cómo es Él nos ayuda a no temer. Saber quién es Él nos da seguridad. Saber cómo es Él nos ayuda a no temer. No perdamos de vista lo siguiente. No perdamos de vista esto. Este es el contexto histórico de esto que sigue. No perdamos de vista lo siguiente. Juan había conocido al Señor como maestro. Un maestro muy interesante, muy bueno para hablar. Juan capítulo 1, versículos 35 y siguientes versículos. Juan el Bautista está hablando y dice: he ahí el Cordero de Dios. Juan y Andrés, hermano de Pedro, Juan y Andrés siguen al Señor Jesucristo. Y es cuando el Señor les dice: ¿qué buscan? Juan conoció a Jesús como el Mesías que había venido. Luego lo vio morir como el Cordero. También fue testigo de su resurrección. Y finalmente le vio ascender al cielo, porque Juan era uno de los 11 que estaban ahí, Mateo capítulo 28, cuando lo vio ascender. Y los aquellos ángeles que lo rodearon dijeron: varones, porque están viendo al cielo. Juan recibió de Jesús en persona la encomienda de Mateo 28, 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Pero ahora, Juan está frente a él de una manera más intensa y especial. Ahora estaba conociéndolo en una forma más plena. Lo estaba experimentando como rey poderoso, como aliento y esperanza en la tribulación. O tal vez lo conoce de tal manera que puede... Aquí hay dos posibilidades. Tal vez Jesús se le apareció así como se describe ahí. Se le aparece así. Juan dice que quedó como muerto. Pues yo sí me muero. Juan casi se muere, yo sí me muero. Veo a Jesús así como se describe aquí. Pero tal vez
Sí, el Señor se le apareció a Juan en su grandeza y poder. Pero eso que vio Juan de Jesús, de nuestro Señor, no lo puede describir Juan, no lo puede describir porque es un asunto celestial. Y entonces Juan, para poderlo describir, crea esta imagen, crea esta alegoría o esta serie de metáforas, esta serie de comparaciones para ayudarnos a entender quién es Jesús. Tal vez, no sé, no me molesta ninguna de las dos ideas, no me molesta ninguna de las dos ideas. Cualquiera, hay diferentes puntos de vista. El punto es el resultado y lo que entendamos. Muy bien, a esto se le llama una visión del Hijo del Hombre, y no podríamos estudiar el Apocalipsis sin estudiar este pasaje. Luego, insisto, nos saltaremos o iremos de una forma más ligera con todos los demás pasajes, pero tendríamos que estudiarlo muy bien, por eso esta cátedra. He aquí la visión del Hijo del Hombre. Comienza en el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Nos da una introducción y luego se agarra a describir al Señor. Pero vayamos a esto de la visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esta es la introducción de la carta a las iglesias. Y vayamos por partes. Juan se identifica como uno de ellos. Utiliza la palabra tribulación. Si se fijó usted, dice Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Pues del Juan no hay mucho que decir, es Juan. Pero se llama copartícipe de ustedes. La copartícipe es una palabra que tiene que ver con koinonía. Es como si dijera yo soy coinonito tuyo, porque habla de comunión junto, como una comunión junta. Pero luego dice tribulación. Y qué interesante, porque la palabra tribulación se usa para referirse a la situación de los cristianos de su momento histórico, pero lo interesante es que la palabra es la misma palabra que se usaba para la acción de triturar trigo, para hacer harina, machacar uvas para hacer vino, lo cual nos recuerda que una prueba, una circunstancia difícil no nos es permitida para destruirnos, sino para sacar de nosotros lo mejor. Juan está diciendo, yo soy compañero de ustedes en esta experiencia maravillosa que va a sacar lo mejor de nosotros. Yo sé que es muy difícil que usted me crea y que pensemos así, pero es lo que está diciendo Juan. Yo soy copartícipe de ustedes en esta prueba que va a hacer que su iglesia dé fruto, sea purificada y siga adelante. Porque eso es una tribulación para la iglesia. No nos importa su situación, no es importante el tipo de tribulación, lo importante es para qué sirve. Muy bien, ahora Juan nos dice su situación de él en ese momento de la historia, hablando de tres condiciones. En la ida de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así dice. Yo, Juan, copartícipe vuestro en la tribulación. Y luego dice que está en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hay quienes creen que estaba ahí a voluntad propia para dedicarse a escribir este libro, que ve así como un viaje de meditación. Sin embargo, sabemos que Roma condenaba a algunos delincuentes a ir a esa isla y ser sometidos a trabajos forzados trabajando con la cantera. Pero por eso es que regularmente se entiende que fue desterrado y su delito fue predicar la palabra. Nos dice dónde estaba entonces geográficamente en la isla de Patmos. Estaba en el Espíritu. Posiblemente se refiere a una experiencia mucho más intensa que un devocional. No es que estaba leyendo la Biblia, aprendiendo cosas, cantando coritos. No, tuvo una experiencia muy, muy intensa. Ojo, Juan no emplea la palabra que se traduce éxtasis, como pretenden algunos que les encanta aquello de las tumbadas al suelo y que les da el mal del Parkinson y no sé qué. El texto no da para eso. Aquí dice, estaba en el Espíritu, no habla de éxtasis. No habla de perder el sentido, de desmayarse, de hablar en lenguas. No habla de eso. Habla de una experiencia de otro nivel. De una experiencia que no es solamente que estaba meditando y haciendo apuntes, haciendo un exégesis. No, se trata de una experiencia más allá, más intensa. No sabemos cómo definirla porque no es común que el Señor permita eso el día de hoy, porque ya tiene su palabra. Porque el Señor hizo que seres humanos experimentaran eso justamente para contar con su palabra, para expresar su palabra, pero su palabra ya está aquí. Y me parece que ahora lo que hace falta es que la leamos. Y luego dice que era domingo, el día del Señor, dice. Está probado que la iglesia primitiva llamaba así, el día del Señor, al día en que resucitó, que no fue el sábado, sino el día posterior al sábado.
Así que tal vez se refiere a que estaba en un día domingo, o tal vez se refiere a un día especial de la historia y de la iglesia cristiana. Un día especial, el día del Señor, el día glorioso. Algunos piensan que se refiere al día del fin de todo, o el día del juicio, o algo así, o el día de su manifestación. Juan tuvo una experiencia espiritual en el que le fue revelado un conocimiento de Jesús que antes no tenía, y nos los comparte a través de una serie de imágenes muy significativas. Entonces nos da 3 datos, Juan, de su situación: su condición geográfica y política, preso en una isla; su condición espiritual, una experiencia especial, seguramente sobrenatural; y su condición temporal, un día santo extraordinario. Como sea, de hecho, déjeme decirle que no importa si sabemos exactamente todo sobre esto, cómo fue. No importa tanto. Importa el impacto que produce en nosotros cuando lo leemos. Eso es lo que importa. Debemos entender que se trató de algo extraordinario. Eso nos debe quedar claro. Fue algo impresionantemente extraordinario. Con eso tenemos para entender bien todo lo que sigue. Luego dice, y oí detrás de mí, porque mire, así va diciendo el pasaje, ¿verdad? Usted tiene el texto en su mano, ¿no es cierto? Y va diciendo, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice, trompeta, voz como de trompeta, de anuncio. Todo se anunciaba, ¿no? Con nosotros el rey fulano. Igual en todas las culturas de esa época así era. Una trompeta era una situación de anuncio. Anunciaba guerra, anunciaba peligro, anunciaba paz, anunciaba victoria, lo que fuera, pero se anunciaba. Así que se trata de un anuncio o llamamiento, es decir, una persona trascendente, importante. ¿Cómo no oírlo? ¿Cómo no oírlo? ¿Qué decía? Dice, lo que sigue son palabras de quien tiene voz como de trompeta, que sabemos que es quien está describiendo, es decir, el Señor. Y una vez más dice, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, Alfa y Omega, principio y fin. Alguien que siempre ha estado con nosotros desde que nacimos y en cada ocasión de nuestra vida, el eterno acompañante del ser humano. ¿Está claro eso? Esto ya nos había dicho, esta palabra. Es decir, esta idea de alfa y omega, Juan ya la ha manejado en el versículo 8. Ya nos ha dicho también el Señor hablando, también Él mismo hablando. Alguien que siempre ha estado con nosotros desde que nacimos. El Señor no es novedad en nuestra vida. Es novedad que le conozcamos. Es novedad que le aceptemos. Puede ser novedoso que le entregó nuestra vida, pero Él ha estado siempre con nosotros. Él no es nuevo en el ser humano. El mismo Señor declara, el mismo Señor hablando, declara el propósito de su revelación. Le dice a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. He aquí una ubicación geográfica y temporal de la profecía. He aquí una ubicación geográfica y temporal de la profecía. Es importante esto porque para los futuristas esto debería ser una razón para no creer como creen. El texto se ubica en una situación geográfica y temporal. Un área del mundo con una serie de iglesias que existen. Sin embargo, por el contenido de todo lo que dice, definitivamente se trata de un mensaje que esas iglesias van a recibir, y después todo el cristianismo, y después el mundo entero. Un mensaje universal, pero se ubica geográfica y temporalmente. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice Juan. Una típica estrategia de Juan para dar movimiento a las imágenes. Esta idea de que me volteé y vi, y Juan usa aquí un verbo que significa no que volteó así, sino significa que dio vuelta por completo. Dio vuelta hacia el otro lado. O sea, Juan le pone movimiento a sus imágenes. Es como una picturización, pero luego que tiene movimiento. Él escucha, voltea. La intención de Juan es darnos una sorpresa, darnos un impacto con sus imágenes, que ya dijimos son claves para entender la verdad, porque recuerde, esa es la idea de la literatura apocalíptica, particularmente del Apocalipsis de Juan. Y aquí comienza la descripción apocalíptica del Señor. También podría usarse la palabra monstruosa, la descripción monstruosa del Señor, en el sentido más puro y fiel de la palabra monstruo, que no significa necesariamente algo feo ni malo, sino se refiere a algo grandioso. Es impresionantemente grande, por encima de cualquier dimensión. Vamos a usar mejor el término apocalíptico para que nadie se ofenda. He aquí la descripción apocalíptica del Señor. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. También es típico de Juan. Otra vez habla de voltear. Este juego de imágenes. Primero nos plantea
después nos dice su significado. Primero nos dice que dio 7 candeleros de oro. En este momento no nos dice qué son, pero más al rato nos dirá qué son. Esto es lenguaje juanino del Apocalipsis de Juan. Esta es la manera como Juan juega con las imágenes. Acuérdese lo que dije que era la literatura apocalíptica y especialmente del Apocalipsis de Juan. Tiene la intención de provocarnos una impresión. Y aquí lo vemos una vez más. Nos dice de unos candeleros de oro y yo en este momento al leer esto solamente todavía no sabemos qué son, aunque tenemos una sospecha tal vez por lo que significa para nosotros si somos judíos un candelero, pero todavía no nos dice con claridad. Al ratito no lo interpreta. Pero otra vez maneja Juan este movimiento en sus metáforas. Versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. En medio de los candeleros, que después nos dirá que son las iglesias, así que nos habla de un Señor, nuestro Dios cercano, que está en medio de los candeleros. Ahí está, no está lejos, no están los candeleros y él allá, quién sabe dónde. No, ahí está, en medio de ellos, está cercano. Se trata se trata del nombre con el que el Señor Jesucristo más se identificaba. Él cuando se refería a sí mismo decía el Hijo del Hombre. Y hablaba así como en segunda persona. El Hijo del Hombre no vino a ser servido sino a servir. El Hijo del Hombre va a ser crucificado. Él hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre. Y independientemente de que lo relacionemos con el Hijo del Hombre que aparece en Daniel en el Antiguo Testamento, independientemente de eso, es evidente que llamarse Hijo de Hombre habla de su humanidad y por lo tanto su capacidad para comprendernos. Luego dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Además de cercano, es intercesor porque es sacerdote, es auténtico, sacerdote y rey. O sea, esa su ropa habla de santidad, pero también de cercanía, de autoridad, pero también de cercanía, de amor, de misericordia, de puente. Luego dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sabiduría, eternidad, autoridad moral, porque lo blanco habla de pureza. Entonces habla de sabiduría, eternidad, la vejez, la edad, la blancura del cabello. En la Biblia se habla de eso, de respetar a las canas y de hacer caso al cabello blanco. O sea, usan metáforas de ese tipo en la palabra del Señor para hablarnos de la autoridad espiritual, de la autoridad de las personas ancianas sobre las personas jóvenes. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sabiduría, eternidad, autoridad moral ya dijimos, pero luego, perdón, que como me entró una llamada aquí me distraje. Luego dice, sus ojos como llama de fuego. Aquí habla de capacidad escrutadora, juicio, purificación. Puede ver hasta donde sea. Traducido a nuestro momento histórico, tal vez la metáfora de nuestro momento histórico sería y con ojos de rayos X, algo así, con ojos de gamma knife, la radiación que le dieron a mi esposa, con ojos escrutadores, penetradores, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Justicia, juicio divinos, pero además permanentes, porque no solamente eran de un metal que se consideraba un metal que hablaba de justicia y que hablaba de juicio divino y que hablaba de la eternidad de Dios, sino que además se trata de ese metal, ese que representa eso, pero en constante purificación, como si estuviera permanentemente en el horno purificándose y purificándose y purificándose. Y luego dice, y su voz como estruendo de muchas aguas, imposible de ignorar. Esa voz de muchas aguas es imposible de ignorar. Tenía en su diestra 7 estrellas, capacidad divina para sostener el universo mismo en sus manos. Más adelante nos dirá algo respecto a lo que representan las estrellas, pero en este momento todavía no nos lo dice. Por eso en este momento solamente debemos entender estrellas, astros. Entonces él tiene tanto poder que puede detener las estrellas en su mano. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su palabra, poder, autoridad sobre la vida y la muerte perfecta, ante la cual todos seremos evaluados. En aquella época, en el Imperio Romano, la espada era algo importante. No solamente la espada, usted y yo podemos leer en Efesios 6, Pablo que se refiere a la palabra de Dios como la espada. También en el Antiguo Testamento se usa alguna metáfora que habla de eso, pero el Imperio Romano también usaba la palabra espada para referirse al poder que tenía una ciudad determinada, tenía derecho de espada. Por ejemplo, cuando en una ciudad se tenía derecho para declarar la pena de muerte para alguien, no todas las ciudades tenían el derecho de espada. Pero aquí el Señor tiene el derecho de espada, y el derecho de espada es su palabra misma que sale de su boca. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome,
Oiga, no importa lo que diga, si ese ser tan impresionante pone su mano sobre mí, yo también caigo como muerto. Dice Juan que él cayó como muerto. Seguramente no se murió nomás porque Dios le bendijo el corazón para que no le diera un ataque cardíaco. Y aquí la reacción esperada por Juan al usar el lenguaje apocalíptico. Esto es lo que le pasó a Juan. Y Juan nos lo cuenta porque, como si nos dijera, eso quiero que les pase a ustedes. Por favor, hermanos, lean con sabiduría esto que les voy a contar. Porque esto que les voy a contar los va a dejar estupefactos. Y deberían tener el mismo impacto que yo tuve cuando conocí al Señor en su grandeza. Ante su grandeza el ser humano se derrumba. Luego le dice, no temas, puso su mano sobre él y le dijo, no temas. La orden más repetida por el Señor, la más llena de misericordia. El impacto de su grandeza no debería atemorizarnos, sino alentarnos. Quienes deben tener miedo son los enemigos de la fe. Luego dice, yo soy el primero y el último, una vez más, su eternidad. Y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Una palabra de solidaridad para los que son amenazados de muerte, de quienes ya la han experimentado, de quien ya la ha experimentado y la ha vencido. Porque ellos tenían miedo a morir. Jesús había muerto y resucitado. Y eso, una vez más, es palabra de aliento. Ya lo hemos leído porque Juan dice eso en varias ocasiones. Y luego dice, miren esto que dice, y tengo las llaves de la muerte, y del Hades. Una declaración de poder y autoridad sobre la vida y la muerte. ¿Se acuerdan? Yo he dicho que moriremos cuando Dios disponga, cuando Dios firme el requerimiento. Alguien requiere que yo me muera, pues el Señor firma y dice, sí, mándemelo para acá. Pero señor asaltante, señor asesino, con su pistola en la mano, discúlpeme, usted no me va a matar. Porque si Dios no quiere, su pistolita no va a servir para mugres. Ahora, y si Dios quiere, y si Dios ya firmó el requerimiento, pues ahí le voy, no se preocupe. Estoy tranquilo, pero Dios decide. Y mientras Él no firme, no pasa. Eso es lo que dice aquí. Yo tengo las llaves de la vida y la muerte, calmado. Yo tengo las llaves. Yo decido si no entras o si sí entras. Está en mí, no está en el Imperio Romano eso. Y luego dice, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Perdón tantito. Perdón, estoy grabando mi cátedra, ya voy a terminar. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Perdón, ustedes la interrupción, Una declaración de amor, como si dijera, les tengo en mis planes y quiero que estén enterados. Esta orden a Juan. Escribe todo esto, Juan. Escríbelo todo, porque quiero que mis hijos, mis amados lo sepan. Que no se te olvide un detalle, Juan. Escríbeles estas cosas. ¿No te parece maravilloso? Es como cuando tu novia, tu esposa, tu esposo, tu novio te escriben, ¿no? Y no les contestas, los dejas en visto. Es lo peor que te puede pasar, ¿no? Dios no nos deja en vistos jamás. Estamos angustiados en este momento de la historia, estamos temerosos por lo que está pasando en el mundo. Pues Él nos escribió una carta donde nos da instrucciones, donde nos dice cómo hacerle para no temer y para tener valor para enfrentar lo que sea. Eso está haciendo con ese niño pequeño que recién ha nacido, que se llama cristianismo y que está siendo acosado por el mundo entero. Luego dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Él tiene en sus manos a las iglesias y a los predicadores, llamados aquí mensajeros de las iglesias en sus manos. Algunas personas se resisten a pensar que aquí los ángeles, ángel significa mensajero, ángel es una palabra que, digámoslo así, si se traduce es la palabra mensajero. Entonces las iglesias son una congregación y tienen un mensajero, una persona a quien Dios le habla para que le hable a la iglesia. A algunas personas les molesta darle importancia al mensajero, se sienten, no sé, ofendidos que Dios valore a un mensajero, pero a mí me parece que lo que dice aquí es que el Señor tiene en sus manos la iglesia y a sus mensajeros. Le pertenecemos. No dependemos del gobierno, ni de las crisis, ni de las modas, dependemos de su mano poderosa. Y aquí Juan, muy a su estilo, que va a seguir en todo el Apocalipsis, primero nos dice algo y después nos lo revela. Después nos da la clave para interpretarlo. El misterio de esto que dije más arriba, los candeleros y las estrellas. El misterio es esto. Los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Evidentemente el Cristo humilde que fue crucificado ha quedado atrás. Ahora es el todopoderoso Señor que nos defiende.
Si se nos aparece así tal como Juan lo describe, también nos caemos como muertos como Juan. 3 razones, hermanos, para no temer. Déjeme darle un remate a este intento de exégesis mío para ustedes. Primero, 3 razones para no temer, porque Él es el primero y el último. No solo se trata de eternidad, de existencia continua, sino de la idea de permanencia, la idea de estar siempre a nuestro lado. ¿Se ha puesto a pensar que en esos momentos difíciles en los que usted y yo nos encontramos, Él se encuentra con nosotros ahí? Eso es lo que significa aquí, que Él es el primero y el último. Segunda razón para no temer, Él estuvo muerto y sin embargo vive aún y por si fuera poco tiene las llaves de la muerte. O sea, Él controla todo lo que tiene que ver con vida o muerte. No morimos sin su permiso. Nadie nos mata sin que tenga un plan, sin que Dios tenga un plan para ello. Él es el único que tiene autoridad para hablarnos de la muerte y de la vida, y de la muerte y de la vida, porque Él ya experimentó todo eso. Tercero, Él tiene el control de la historia. Esta es una idea que se repite en todo el Apocalipsis. Quizá es tan importante que Juan quiso dejarla clara en esta verdad. Las cosas que has visto, las que son y las que habrán de venir. Es una frase que declara abiertamente que Él tiene el control de todo lo que pasa. Lo que has visto, lo que es y lo que ha de venir. Tal vez podemos hablarnos de pasado, presente y futuro, ¿no les parece? Él tiene el control de todo lo que pasa. No de lo que... No significa que provoque todo lo que pasa, pero sí que lo administra para fines de su diseño y plan en la historia. Porque Él no provocó que el Imperio Romano persiguiera a los cristianos, pero sí usó eso para fortalecer su iglesia y enriquecerla. Algunas otras ideas que el pasaje nos imparte, porque siempre que estás haciendo un estudio tú, un exégesis, estudias cosas, vas descubriendo cosas en cada pasaje, en cada verso, pero después el cuadro completo te dice algunas cosas más. Algunas otras ideas que el pasaje nos imparte. Las iglesias no tenemos luz propia, pero tenemos al que es la luz en sí mismo, que es Jesús. La iglesia es un candelero. La luz viene de Él, pero la iglesia es el candelero. Además, la iglesia tiene mensajeros que Dios ha puesto a cada una, y tanto la iglesia como el mensajero de ellas está en las manos de Dios. Este es el mensaje más importante de este pasaje. Estamos en sus manos de Jesús, en las manos del tremendo Dios. Aún más, antes de haber recibido la orden de no temer, Juan recibió un toque maravilloso de Jesús. Dice que puso su mano sobre él y luego le dijo: no temas. O sea que Dios no está allá lejos, quién sabe dónde, inalcanzable, como si solo pudiéramos estar cerca de Él en la eternidad. No, Él está cerca de nosotros ahora mismo, tan cerca que nos puede tocar y bendecir. No importa cuánto estemos padeciendo y cuánto tengamos que padecer todavía, Él nos tiene en sus manos y además puede poner su mano sobre nuestro hombro cuando lo necesitamos. Pidamos, supliquemos y dejemos que ponga su diestra sobre nuestra vida. Creo que yo le llamé así a un sermón que surgió de esta exégesis, de esto que acabo de explicar. Surgieron varios sermones, pero uno de ellos se llama, creo que así, puso su mano sobre mí. Algunos leen el Apocalipsis y se quedan clavados en el milenio y los 144,000, la bestia y el anticristo. Juan comienza esta carta con lo más importante de ella, con Jesús. Este es el énfasis de esta carta, Jesucristo nuestro Señor. Podemos decir que lo más valioso de Apocalipsis no es lo que nos dice del futuro, sino lo que nos dice de Jesús. Si te metiste a este curso para entender cosas del futuro, voy a desilusionarte durante todo este curso, porque este curso nos ayuda a entender un libro que no habla tanto del futuro como habla de Jesús. El Apocalipsis es la revelación de Jesús. Estas metáforas, esta alegoría acerca de Jesús y su espada y sus ojos y su cabello blanco y sus pies de bronce, todo eso es símbolo de algo maravilloso que es Jesús. Ahora, habría más cosas que decir con respecto a cada una de estas metáforas o ideas o estas imágenes, pero no lo hice porque en lo que sigue del Apocalipsis, las 7 iglesias, Juan va usando esto que nos acaba de decir, esta descripción de Jesús, y a cada iglesia le refiere una de esas características y le dice: yo soy el primogénito de los muertos, o yo soy el que tiene la espada de 2 filos. Y en virtud de eso que Él es, a esa iglesia en particular le habla de su detalle particular, de sus características. O sea que en la carta a las iglesias se hace alusión a esa imagen de Jesús, para que en cada caso la iglesia entienda quién es Jesús y lo aplica a su propia vida en sus circunstancias. Por eso no dije más de esas imágenes, por eso fui tan rápido, además porque se me acababa el tiempo, pero lo veremos en la clase al estudiar las 7 iglesias.
y aplicaremos esto que hemos aprendido acá. Muy bien. Apocalipsis de Juan es la revelación de Jesús nuestro Señor, de quién es Él, de cuánto poder tiene, cuáles son sus propósitos y quiénes somos nosotros para Él. Nos vemos en la clase. Dios les bendiga.